¿Cómo les va, gente? Bueno, un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles una variedad de pinzas de uso hobbyista, pero que sin ningún tipo de problemas desarrollan tareas profesionales. Voy a empezar primero por las más antiguas que tengo. Esta pinza, así como la ven, la tengo desde el año 95. Es una de las famosas herramientas que yo compraba en la estación de Morón. Ya lo conté muchas veces hasta el cansancio. Compré el alicate y la pinza universal también. Verdaderamente me dio gusto esta compra. La usé todo el industrial y fue una muy buena herramienta, pese a lo que decían que era tirar la plata y qué sé yo. La verdad que es el día de hoy que, bueno, ahora ya tiene una vida más relajada, está en el tablero. De vez en cuando la utilizo, pero en su momento sacaba seguros de pistón, Seger. Cuando uno tiene pocas herramientas, se le da otro trato, es así. Y estas la pasaban mal, pero, pero siempre cuidándolas. De hecho, si se fijan, el aislante está perfecto desde esa época. Así que bueno. Después, a los pocos años, compré. Si la ven engrasada es porque ya participaban de mecánica las pinzas estas. O sea, ya trabajaban en lo que es lo que yo hago en la mecánica, en la restauración de los motores y ese tipo de cosas. Por eso están engrasadas. Esta es una pinza Bullet de la primera hora, cuando recién empezaron a salir las calidades Bullet. Bueno, era la única línea que venía. Después se transformó en la línea Economy. Ahora incluso creo que es distinta. El otro día, producto de que encontré la caja de coagua vacía, tuve que comprar un alicate. Y también Bullet Economy, pero ahora verdaderamente se nota que son Economy. Y los colores del mango o la aislación del mango son distintos. Pero bueno, también fue una herramienta muy útil, al tener las pinzas, al tener las puntas, la pinza muy finita. Se llega a lugares muy escuetos, con muy poca abertura. Entonces, pese a que es corta, la herramienta es muy útil. También se cansó de sacar seguros de pistón y Seger. Ya viniendo un poquito más acá en el tiempo, pero tampoco nos alejemos mucho del 2000, o sea, estábamos hablando del año 2000, compré este juego de pinzas que venía el alicate y la pinza universal y una de estas con la punta curva. También herramientas muy útiles, todas de uso hobbyista, pero no sea, en ningún momento flaquearon al transformarse en profesional. O sea, sí, por ahí uno las exigió un poco más de la cuenta, pero si se fijan no tienen juego, no pasa nada. Estas ya quedaron para mecánica, obviamente. Bueno, después, año 2004, Easy. Recuerdo muy bien las fechas. Compré esta Silver Shadow. Ya era otra cosa. Si bien no es uso profesional, pero el aislante ya era otra cosa. Lo que por ahí no es muy anatómica con respecto a la fuerza que ejerce en la punta. O sea, no nos da mucha seguridad al ajuste en la mano. Pero la verdad se comporta bastante bien. Había dos o tres dando vueltas. Estaban más castigadas. Yo esta la designé para trabajar en la electricidad, para cerrar terminales, y bueno, tuvo una vida un poco más placentera. Si a esta la ven engrasada, la engrasé yo
porque bueno, cuando las herramientas quedan mucho tiempo en el tablero, por ahí les pongo un poquito de grasa para que la humedad ambiente no las oxide. Esta probablemente haya estado colgada ahí sin usar desde el invierno, porque esa tarea las hago en invierno. Año 2004, gente. Muy buena, muy buena. Pese a ser hobbyista, muy buena. Bueno, acá ya, si bien esta es una herramienta común, que no difiere tanto de las otras, vamos a tratar de hacer un poquito más de foco ahí. No difiere tanto de las otras, pero su aislante es muy bueno, es muy efectivo, es bastante anatómica, tiene una terminación en níquel plata, o sea que ya no estaríamos hablando de algo hobbyista, sino algo tirando más a lo profesional. El segmento de corte verdaderamente es muy bueno. No hice comentario de las otras, pero bueno, en esta es bastante bueno el segmento de corte. En esta no, verdaderamente no corta ni conversaciones, nunca cortó. En la Bullet sí, y en esta también cortaba en una época. Ahora ya no corta más, obviamente. Tano, 30 años la pinza, no va a cortar. Encima, uso hobbyista. Bueno, esta, una Blackjack, verdaderamente catalóguenla como quieran, pero les aseguro que es uso profesional, gente. Por muchos motivos. Anatomía, ergonomía de la pinza, acabado, dureza, seguridad al apretar, calidad de los aislantes. La verdad es una herramienta que me gusta mucho. Tengo una en la caja de electricidad y una en la caja de plomería. Esta creo que es la de plomería. Y por último, obviamente, profesional, aunque de la línea más económica, pero esta es una pinza de punta. Vamos a hacer foco. Una pinza de punta, no se va a ver ahí porque tiene sus años, pero es una pinza de punta Stanley. Stanley línea Economy. Tengo el alicate y tengo una pinza común muy grande. Venía el juego de las 3 y créanme que a esta cometí una vez una herejía a una de estas. La rebajé acá con la moladora para hacer una determinada herramienta en especial. O sea, no para sacar Seger, no para sacar nada, sino simplemente que siempre me olvidaba la llave que tenemos los gasistas matriculados para abrir los cepos. Y bueno, a la pinza de punta le tuve que hacer un rebaje. Después la terminé en mi casa, la dejé bien con las medidas, con las dimensiones, pero ya no era una pinza de punta, era una pinza para abrir cepos de gas. Entonces después me compré otro juego y lo conservo en perfecto estado. Esta sí ya es una pincita que se podía llamar para uso profesional, economy, obviamente, pero bueno, rozan el profesionalismo y en serio, para uso constante y nada suave. O sea que el orden sería así, así, así y así. Yo las pondría así. Bueno, ya la vas a ordenar, ya lo vas a lograr. De la menos profesional a la más profesional, de una línea económica de pinzas de punta. Bueno, espero que les sirva, espero que les guste. Ya después voy a empezar a hacer más videos con herramientas marca Bremen, Crossmaster, Bullet, y estoy con ganas de comprar un jueguito de pinzas Baco, pero bueno, no es un tema económico, sino que es un tema de funcionabilidad que no me sirve. Los modelos nuevos no me sirven. Pero bueno,
Les mando un saludo, espero estén bien y nada. Acá no hay libreto, gente. Voy contando, voy narrando a medida que voy recordando cómo es la historia. Y créanme que todo lo que digo está basado en experiencias propias. Les mando un saludo.